Hola, ¿cómo están? Pues tenemos ahora la clase de grupos celulares en su lección número uno. Es bien importante entender cuáles son las funciones y cuáles son los beneficios que se tiene al formar estos grupos celulares. Primero, quiero explicar un poco acerca de lo que es un grupo celular. Un grupo celular no es una idea nueva, porque mucha gente piensa que como las iglesias ahora están pensando utilizar esta forma de grupos celulares para crecimiento de sus iglesias, piensan que es algo nuevo, pero en realidad es el origen, si lo vemos de este punto de vista, es el origen de la iglesia. En su inicio, la iglesia primitiva se reunía en casas y tenían, dice la palabra del Señor muy claramente, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, nosotros vemos aquí que la idea de células no es una idea nueva, sino que es desde el origen de la iglesia. Pero bueno, lo que quiero hacer énfasis primero, ¿cuál es el fundamento esencial que es precisamente el origen de la iglesia? Pero para poder entender un poco más acerca de esto, tenemos que ver cuál es la diferencia entre un grupo celular y un grupo pequeño, porque existen iglesias que dentro de su organización tienen grupos pequeños, los cuales están siempre de alguna forma utilizando tiempos para tener principalmente compañerismo. Y en este caso no tienen un objetivo claro de crecimiento, sino que es precisamente los grupos pequeños son para, para grupos familiares, para que una familia pues pueda tener esos pequeños tiempos de comunión con Dios. Pero un grupo celular tiene un propósito más allá. Un grupo celular tiene un propósito específico de crecimiento. Si nosotros pusiéramos el ejemplo de una célula natural, en biología las células se reproducen, tienen una vida como un organismo completo. Entonces se multiplican, crecen. Y ese es precisamente el propósito de los grupos celulares en las iglesias. Bueno, quiero pasar a un punto esencial, que es la función específica de los grupos celulares. ¿Qué te parece si nos vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, donde nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones? Pues aquí podemos ver en este primer punto del libro de Hechos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. El primer punto esencial de las células es el compañerismo. ¿Por qué? Porque son grupos donde se puede tener una relación más íntima entre los que conforman la célula, ya que como son pocos integrantes, podemos tener una comunicación más directa ante las necesidades de cada integrante de esa célula. Otro de los propósitos, y creo que no por esto de menor importancia, es la adoración. En el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 2, versículo 47, dice la palabra del Señor, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, si aquí vemos, dice alabando a Dios. Otro de los propósitos de los grupos celulares es alabar a Dios, es tener un momento de adoración a Dios. Si tú ves, casi en su mayoría de las funciones de una célula están contenidas dentro de una iglesia. Lo que es el compañerismo, lo que es la adoración, y como tercer punto tenemos también el discipulado. En el mismo libro de Hechos vemos, pero en el capítulo 6, versículo 4, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Quiere decir que hay enseñanza.
el ministerio de la palabra, que es la enseñanza de lo que ellos habían aprendido de los discípulos, y ellos tenían también este tipo de actividades o funciones dentro de una célula, que era la reunión en casa. En el principio las iglesias, todas las iglesias surgen en reuniones en casa. También otra función específica y también, como acabo de decir, no por esto menos importante que las otras, es el evangelismo. Creo que forma parte de una función importante dentro de las células, porque el evangelismo va a hacer que crezca una célula. Si una célula no tiene evangelismo, va a ser imposible que haya crecimiento. En el libro de Hechos 5, capítulo 5, versículo 42, dice: y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si tú vas a empezar una célula con la finalidad de que tu iglesia crezca, tiene que haber evangelismo. Tenemos que predicar a Jesucristo, tenemos que invitar a personas nuevas. Cuando tú inicies una célula, lo más importante es que todos, cada integrante de la célula, se convierta en un verdadero evangelista, que predique la palabra de Jesucristo y que traiga nuevos creyentes a esa célula. Como punto número 3, vamos a ver los beneficios que se tienen. Ya vimos cuál es la diferencia entre grupos pequeños y grupos celulares, ya vimos cuál es la función de los grupos celulares, y ahora vamos a tener vamos a meditar un poquito acerca de los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios que se tiene al formar una célula? El primero es que hay evangelismo dentro de esa célula. El segundo es que hay desarrollo de relaciones humanas, tenemos convivencia unos con otros. El otro beneficio es el discipulado mutuo. En una célula, a diferencia de una iglesia donde solamente hay un expositor, en una célula todos podemos compartir nuestras ideas y todos podemos discipularnos unos a otros, haciendo preguntas, o sea, de una manera interactiva. También el otro es desarrollar líderes. Es importante este punto porque dentro de la célula tenemos que ver quién es el mejor líder para que en un futuro pueda plantar o hacerse cargo de otra célula. Y por último, la plantación de iglesias. Una célula puede tener un enfoque claro para que en un futuro pueda ser una nueva iglesia. Como lo vimos en otras clases, podemos darnos cuenta también que la plantación de iglesias tiene 3 modelos específicos, que es el modelo de iglesia hija, que es cuando de una iglesia madre surge otra nueva iglesia. Y la otra es por colonización, cuando envían un equipo de misioneros a otro lugar para que empiecen una nueva iglesia. Y la otra es a través de nuevas misiones, de lugares donde no hay iglesias. Estas son las formas específicas que Dios nos pone para poder crecer. Entonces yo te invito a que sigas comprometido con el Señor, sigas orando, sigas trabajando para que tu iglesia crezca y sobre todo para que la obra y el reino de Dios sea establecido en esta tierra, que es el propósito que nos trae. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima clase.